Buenas tardes, mi nombre es Hernán Taboada, yo soy investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Soy historiador y ahora quiero tratar de un libro que he coordinado recientemente junto con Andrés Kossel. Andrés Kossel es un profesor e investigador argentino. Los dos hemos estado preocupándonos en el curso de los últimos 2 o 3 años por esta cuestión que da título al libro, ¿no? En la civilización latinoamericana, ¿no? Se llama así, En busca de la civilización latinoamericana. Si realmente puede hablarse, ¿no?, de una esencia con este nombre, podemos decir que hay una civilización latinoamericana. La problemática, ¿no?, ha venido interesando al mundo letrado en los últimos tiempos, en las últimas 2 décadas, podemos decir, cuando se ha reavivado, ¿no?, este esquema de explicación del presente y del pasado sobre la base de la civilización. Es decir, postula que la humanidad se divide en grupos que tienen una personalidad propia. De la misma forma que los seres humanos, ¿no?, tenemos nuestro carácter propio, nuestra propia fisonomía, también los grupos humanos la tendríamos, ¿no? Muchos estarán reconociendo en esto las propuestas de filosofía de la historia que ya tienen larga data. Para dar algunos nombres, el siglo XX, porque hay también el siglo XIX, estamos hablando de Spengler, Oswald Spengler, La decadencia de Occidente, 1918, ¿no?, un libro que trataba de romper con el esquema lineal de la historia, hasta entonces prevaleciente, el esquema progresivo, y decía que no era así como habría que explicar la historia mundial, la historia universal, ¿no? La historia universal más bien se explicaba por el ascenso y la caída de cuerpos, ¿no?, llamados precisamente civilizaciones, ¿no?, que tenían su vida de la misma forma que la tienen las plantas, que la tienen los seres humanos. Un desarrollo, un crecimiento y una muerte. Estas individualidades eran incomparables entre sí. No podemos decir que una fuera mejor, superior a la otra. Eran irreductibles. Cada una tenía sus propios valores que no eran conmensurables con las otras. Sobre esto tenemos otras interpretaciones, la otra famosa es la de Arnold Toynbee, este escritor, historiador inglés, y la que se hizo famosa, la que está todavía muy presente en la bibliografía, es la de Huntington, ¿no?, el científico social, estudioso de las relaciones internacionales estadounidense, ¿no?, que explicó el mundo actual, el mundo posterior a la caída de la Unión Soviética, no como un mundo en lucha por cuestiones ideológicas, sino por cuestiones civilizacionales. No hace esta división, retoma muchos de estos autores que antes mencioné, habla entonces de esta civilización occidental que está en el centro, la china, la islámica, la africana, la latinoamericana, es una novedad, los anteriores no habían hablado de una civilización latinoamericana, ¿no? Y bueno, y da perspectivas a futuro. Nosotros hemos retomado tanto estas propuestas como la crítica que se ha hecho. Fueron muy criticadas en sus momentos, ¿no? En su momento Spengler, en su momento Toynbee, en su momento Hunt, ¿no? Decían que no era una antropomorfización de las civilizaciones, se pensaba muy parecida a un ser humano, una esencialización, una elección muy caprichosa de características. Sin embargo, hubo escuelas de pensamiento en todas partes, aquí en América Latina también, en Rusia muy especialmente, esto ha salido a relucir con los últimos acontecimientos, que toman muy en cuenta, ¿no?, esta división civilizacional. Dice que en cierto punto las explicaciones sobre la base de diferencias económico, de poder, no alcanza para explicar fehacientemente, ¿no?, las diferencias entre los distintos estados, las distintas regiones. Hay que tomar en cuenta estas diferencias de carácter, cómo conciben la vida, conciben los distintos valores. En fin, fue interesante entonces situarnos en esta perspectiva de interpretación y tratar de ver si hay algo parecido a una civilización latinoamericana. Para esto hemos reunido a varios colaboradores, algunos que han ocupado su tiempo, ¿no?, en tratar de escribir las dos de las civilizaciones clásicas que aparecen en todos los manuales pre-conquista, ¿no?, Mesoamérica y los Andes, Incas y Aztecas, para dar nombres que son más usuales en la bibliografía. ¿Qué características
tenía, ¿no? ¿Qué hacía de ellos, de estos dos cuerpos, unos, unos individuos, ¿no? En el sentido de los autores que antes mencioné, ¿no? ¿Cómo se podían definir a sí mismos? No, en fin, cada una de las autoras llamadas dio su respuesta. Después hemos tratado de ver la colonia. Podemos hablar de una civilización propia en la colonia, esta civilización barroca, ¿no? De la que hablaba Bolívar Echeverría, de la que hablaba Richard Morse. Podemos hablar en estos términos. Podemos hablar más adelante, y de esto se ocupa Andrés Cossel, de una civilización latinoamericana. ¿Quiénes han propuesto que sí existía? Y da una larga lista de autores y concluye que como que nadie ha terminado de definir. Siempre hay propuestas iniciales que no terminan de concluir. Yo me he ocupado de este cuerpo fantasmal, la llamada civilización occidental, en qué medida existe algo semejante y en qué medida podemos nosotros definirla desde América Latina. Hay otras interpretaciones que hablan de la civilización moderna en términos de una civilización americana, ¿no? Americana en un sentido estadounidense, ¿no? Cómo fue esta gama peculiar de la modernidad nacida de Estados Unidos que definió las características de nuestro tiempo. Una civilización industrial con una gran proyección hacia la destrucción de la ecología. Y termina, antes hablo de Rusia, en una comparación de un autor ruso entre las civilizaciones latinoamericana y rusa. En qué medida estas civilizaciones, que él llama de frontera, se parecen y en qué medida divergen. En fin, se podrá ver que no hemos dado respuesta, hemos planteado, especialmente el título nos dice que estamos en búsqueda de esta civilización latinoamericana. Es un término, me parece, que aparece cada vez más en el discurso político.